Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Domínguez Pérez José Israel y Fonseca Zambrano Brenda Rubí. El tema a exponer será la unidad 4 de diseños de bloques. Para el primer tema es diseños en bloques completamente al azar, que es aquel en donde las unidades experimentales se clasifican en bloques en función de una variable, que es el factor de concomitancia, que se podría decir que es el actuar al mismo sentido, de tal manera que cada bloque tenga unidades homogéneas. Los tratamientos se asignan al azar a las unidades dentro o en cada bloque. Siguiente. En un diseño de bloques completos al azar se consideran tres fuentes de variabilidad: factor de tratamientos, factor de bloque, error aleatorio. Esto se podría interpretar como en que se tienen tres factores de variabilidad en los datos. Cuando se utiliza este método, el experimentador piensa que cada medición será el resultado del efecto del tratamiento donde se encuentre. Y al utilizar este modelo, en la medición de cada tratamiento se espera que el resultado del efecto del tratamiento en que se encuentre este diseño está dado por el siguiente modelo, donde Y y J es la medición que corresponde al tratamiento y I y al bloque J. Mu es el valor, mu es la medida global poblacional, tau es la variación del factor principal y es el efecto debido al tratamiento y Y es el efecto. Siguiente. La hipótesis a probar sería de interés, que es la misma para todos los diseños comparativos, y pues la fórmula, el modelo serían los siguientes, y el análisis de varianza sería la hipótesis dada que se prueba con un análisis de varianza con dos criterios de clasificación, porque se controlan dos fuentes de variación, el factor de tratamientos y el factor de bloque. Siguiente. Y aquí están las fórmulas para obtener las sumas de los cuadrados y la del error, que se obtiene con la siguiente fórmula que les va a explicar mi compañero. Bueno, el ejemplo sería el de donde se plantea la comparación de cuadro de métodos de ensamble. Ahora se va a controlar efectivamente el experimento a los operadores que realizan el ensamble, lo que da lugar al siguiente diseño en bloques completos al azar. Primero, se debe calcular la suma de las columnas y el de las filas, además de la suma total. La suma de cuadrados totales, que sería la fórmula que aparece aquí abajo, es la suma de cada uno de los niveles de tratamientos del A, B, C y D, que como podemos ver, cada número tiene una asignación de una letra a los lados, que sería el A, B, C o y D.
entre los números de bloques, que son 4, y se les resta lo mismo que al anterior. La suma cuadrada de los bloques se ponen los números totales de las columnas y se dividen en el número de tratamientos, que son 4, y se resta el mismo valor que se le restó a los anteriores. Para calcular la suma del error, como la suma cuadrada total, representa las variaciones totales del experimento, que si sumamos estas tres nos da el total, y por forma contraria, teniendo estos valores podemos calcular el error. Se le resta el total del tratamiento y bloques y nos da el error. Para calcular el- la suma cuadrada del error, lo que utilizamos es la suma cuadrada de los totales menos la suma cuadrada de los tratamientos menos la suma cuadrada de los bloques, que esto sería el resultado de 18. Una vez calculamos todos estos datos, tenemos la siguiente tabla en la que podemos ir agregando ya los datos una vez calculados. En las sumas de los cuadrados colocamos los resultados que obtuvimos antes. En los grados de libertad tenemos 4 grados al que se le resta 1, que nos da 3 grados, ya que en los grados de libertad siempre se le va a restar 1 al grado que tengamos. Así como aquí era 4, pero se le resta 1 y quedan 3. De igual forma con el de operadores, para el error se multiplica 3 por 3 y nos da 9. Y ya la suma total de esto sería el total de 15. El cuadrado medio es dividir la suma de los cuadrados entre, entre los 5 grados de libertad que nos dan estos resultados. Dice, en este punto nos podemos dar ya una idea de si son significativos las variaciones en el método o los operadores. Y esto se ve si el valor de arriba del error es mucho más grande que el error, que puede ser que sea significativo. Pero para esto se calcula el valor estadístico de f, que es el cuadrado medio del método, y el de operadores entre el cuadrado medio del error, que nos da 10.25 y 4.75. Y esto lo buscamos en la tabla de valores f. Para un 95% de confianza, buscamos el valor p y nos da 0.003 y 0.03. Y en este caso las hipótesis serían la hipótesis nula. Se prueba si el valor de p es mayor que 0.5. La hipótesis alternativa se prueba si p es menor que 0.05, siendo el resultado de esta hipótesis. En conclusión, con lo que el método de ensamble sí tiene un efecto sobre el tiempo de ensamble, y el operador también tiene efectos sobre el tiempo de ensamble, ya que sí hay diferencias en el valor de f. A continuación, mi compañera les explicará el segundo tema. El segundo tema es el diseño en cuadrado latino. Un cuadrado latino es la matriz de un cierto número de elementos en la que cada casilla está ocupada por un número de símbolos, de tal modo que cada uno de ellos aparece exactamente una vez en cada columna y en cada fila. Se dice que está reducido si la primera fila y la primera columna están en orden natural. Siguiente. Este diseño se utiliza para conducir experimentos en condiciones heterogéneas, en donde las propiedades se cambian en dos direcciones, como ocurre en la toma de muestras para análisis de laboratorio, donde las condiciones cambian entre planta y planta y de hoja a hoja por tamaño o posición en la misma planta o dirección.
Sus características son que se controlan 3 fuentes de variabilidad, un factor principal y 2 factores de bloque. En cada fila y en cada columna, el número de unidades es igual al número de tratamientos. Los tratamientos son asignados al azar en las unidades experimentales dentro de cada fila y dentro de cada columna. Cada nivel de factor principal aparece una vez en cada fila y una vez en cada columna. No hay interacción entre los factores. Las ventajas serían que controla las fuentes de variación de las 2 direcciones, hileras y columnas. Esto quiere decir que extrae del error experimental la variación debida a tratamientos, hileras y columnas. Su desventaja sería que se pierden grados de libertad en el error experimental, sacrificando la precisión del diseño experimental, debido a que el número de hileras y columnas debe ser igual al de los tratamientos. El número de tratamientos es limitado. Siguiente. Para la formación de cuadros latinos, si se ponen 4 tratamientos A, B, C y D, con estos se puede formar 4 cuadros diferentes llamadas típicas o estándar, que en la primera fila y en la primera columna se tiene la misma distribución. A continuación, mi compañero les dirá un ejemplo. Bueno, siguiendo con el ejemplo de este tema, lo primero que tenemos que hacer es calcular los tratamientos que son la sumatoria de los valores de la tabla 1. Dependiendo de qué tratamiento sea, ya sea el de la A, como podemos ver, lo que hacemos es sumar todas las A's, todos los números que tengan una A, y así con todos los tratamientos para obtener un total. Después, el total de tratamientos que son la sumatoria de las sumatorias de las sumas anteriores nos dan 11.763. Este valor lo usaremos para el resto de cálculos. La media de tratamiento se calcula con el total de tratamientos entre 5. Por ejemplo, el 2463 entre 5 nos da 492.5, y así con los demás valores de las columnas. La sumatoria de los cuadrados de tratamiento se calcula sumando los totales de tratamientos al cuadrado entre 5 menos el factor de corrección, que es el total de tratamientos al cuadrado entre el total de valores involucrados, que nos da 137.488. Después de esto, lo primero que tenemos que hacer es sumar cada fila que nos da, y cada fila, y esto nos da 2.322. Además, y así con las demás. Además, también tenemos que calcular los demás datos de las respectivas columnas y filas. Ahora calcularemos la sumatoria de cuadrados de la fila, que son los totales anteriores calculados al cuadrado entre 5 menos el factor de corrección al cuadrado. Y esto mismo haremos con el de columnas, que sería el SC columnas. Son todas las sumatorias anteriormente obtenidas al cuadrado entre 5 menos el factor de corrección, que nos da 55.640. Después calcularemos la suma de cuadrados totales de cada uno de los valores que se elevaron al cuadrado. Del 432, que está en la esquina superior a la izquierda, hasta el B, que está en la esquina inferior derecha. Todos los números que se encuentran se tienen que sumar. Y todos estos al cuadrado, y se le resta el factor de corrección, dándonos 257.724. Después se suman los cuadrados, después se calcula la suma del cuadrado del error, que esto es la suma del cuadrado total menos los anteriores valores, que serían 257.724 menos 137.488,
menos 30.480, menos 55.640, que nos daría 34.116. Ahora se haría el resumen de análisis de varianza, colocando todos los valores que se obtuvieron anteriormente en sus respectivas columnas y filas. En los grados de libertad, en variedades, filas y columnas es de 5, pero como siempre se les resta 1, quedan como 4. De igual forma, el error queda como 12 porque se multiplican el 4 por 3 porque tenemos 3 valores con el mismo valor. La suma de todo esto sería 24. Después sería la suma de cuadrados donde se colocan los valores en su correspondiente posición, que ya se calcularon todos los valores. El de cuadrados medios es 137.000, que sería la suma de cuadrados de variedades, entre 4, que sería los grados de libertad que tiene, que nos da 34.372. Y también el error que se calcula así, el de 34.116, entre los grados de libertad que son 12, dándonos 2.843. Después sería el valor f, que se calcula del cociente entre el cuadrado medio de variedades y el cuadrado medio del error, dándonos 12.9. Y la f crítica para calcular la f crítica se utiliza una tabla de f, en el que los grados de libertad del numerador será 4 de variedades, y el del denominador será 12 por los grados de libertad del error. Para alfa se utiliza el 0.05, dándonos una f crítica de 3.26. Y como la regla de decisión nos dice que si el valor calculado de f es superior al del f crítico, se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, donde se ha detectado una diferencia significativa de las variedades de caña respecto a la producción medida en kilogramos. A continuación, mi compañera les explicará el tercer tema. El último tema sería el diseño de cuadrado grecolatino, que en este diseño se controlan 3 factores de bloques y un factor de tratamiento. Los 4 factores utilizan la misma cantidad de niveles. El modelo en cuadrado grecolatino se pueden considerar como una extensión del cuadrado latino, en el que se incluye una tercera variable de control o variable de bloque. La disposición exclusivamente de los caracteres latinos o de los griegos forma un cuadrado latino o un cuadrado grecolatino. Por lo tanto, se puede descomponer en 2 cuadrados latinos, otorgándoles, y aquí significa que cada uno de los pares del producto cartesiano aparece exactamente una vez. Siguiente. Sus ventajas sería que controla la fuente de variación en las 2 direcciones, filas y columnas, extrae el error experimental de una fuente de variación al efecto de posición. Sus desventajas serían que pierde grados de libertad en el error experimental, sacrificando la precisión del diseño experimental, y pocos grados de libertad para el error experimental, que tendría 0 grados de libertad. El modelo sería YIJLM, que es la observación o respuesta a la que se encuentra en el tratamiento. Mu, que es la medida global probacional. TI, el efecto de tratamiento. YJ, el efecto de región J. Y los demás símbolos representan el efecto de la columna y siguiente.
Bueno, como el ejemplo sería, un ingeniero industrial está evaluando 4 métodos de ensamble de una máquina envasadora donde se desea establecer si existen diferencias significativas entre cada uno de ellos. Además está considerado el efecto del modelo de máquina, los operadores y el lugar de trabajo como factores de bloques. Las variables de respuesta será el tiempo que se tarda con el uso de cada método. Determine si existe diferencias significativas entre el método para el nivel de significancia del 5% por medio de un análisis de varianza. En el ejemplo, lo primero que se tiene que hacer es que veríamos las tablas del tiempo para cada método y los respectivos bloques. El primer paso será realizar la sumatoria de los tratamientos que son las letras latinas de las máquinas y los lugares de trabajo que son representadas por las letras griegas que suman todos los números dependiendo de la letra que tengan, ya sea latina o griega, como es lo que vemos en la primera imagen. Después se calcula la suma de los cuadrados para la suma de cuadrados de los tratamientos, que como primer punto se tiene que calcular la suma de los cuadrados de tratamientos, que nos da 95.5, la suma de los cuadrados del bloque 1, el del bloque 2 y el del bloque 3, así también el de la suma de los cuadrados totales. Y una vez teniendo todos estos datos, se calcula la suma de los cuadrados del error, que es la suma de los cuadrados totales menos los anteriores datos, dándonos 27.5. Después calcularíamos los grados de libertad. Los grados de libertad para los tratamientos serían 4 menos 1, que así sería con los demás factores, que sería el del bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Así también el del error, tienen un grado de libertad de 4 menos 1, que es 3. Y el grado de libertad total, que es 16 menos 1, que es 15. Luego determinaríamos los cuadrados medios, que es la suma de los cuadrados entre los grados de libertad, dándonos como resultado el 31.83 y los demás datos utilizando la fórmula correspondiente. También calcularíamos las pruebas F, que son la división de los cuadrados medios entre el cuadrado medio del error. Una vez teniendo todos estos datos, lo que se hacen es colocar todos los datos en la tabla ANOVA y así podemos ver que el cuadrado grecolatino no existe, que en el cuadrado grecolatino no existen diferencias entre los métodos y los factores de bloque. Así también estos no incidieron en el experimento. En la segunda tabla lo que se colocan son en los factores de variabilidad. Se sustituyen por los bloques, dejando el tratamiento como métodos, máquinas, operadores, lugares, el error y el total, para así tener un mejor control sobre estos datos. Y ahora sería la conclusión. Que en conclusión, pues el diseño se consideran 3 fuentes de uso, como principal el factor de tratamientos, el factor de bloque y el del error, error aleatorio. El diseño en bloques completos al azar es el diseño en donde se incorpora una técnica de diseño humano. Este, la formación de bloques que tiene con finalidad como finalidad eliminar de manera sistemática los factores perturbadores, los cuales pueden influir en la respuesta del experimento. Dentro del diseño de los bloques está el DBSA, que tiene como finalidad eliminar de manera sistemática a los factores perturbadores, los cuales pueden influir en la respuesta del experimento. El diseño en cuadro latino se usa cuando se tienen 3 factores para evaluar en una misma unidad experimental. Esto sería todo de la presentación. Gracias.